Inquilinos de Corrientes. Adrián, buenos días. Carlos y Belén en los estudios del Litoral Radio. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias por estos minutos. ¿Cuál es la situación hoy de los alquileres en Corrientes? Bueno, un poco se refleja lo que pasa en todo el país, ¿no? Porque como estamos sometidos a una crisis económica continua que va tomando como diferentes matices a medida que van pasando los años, todas estas cuestiones se van acumulando al problema diario que tenemos los inquilinos de hace muchos años y que parecieran no encontrar salida, ¿no? Lo cierto es que en Corrientes, particularmente los alquileres, al igual que en muchas partes del país, particularmente en Corrientes y en algunas provincias donde están caracterizadas por ser provincias muy pobres, ¿no es cierto?, con ingresos muy magros y en su mayoría para la población en general, los aumentos siempre se sienten bastante más. Bueno, en Corrientes los alquileres han subido mucho, han subido bastante por encima de la inflación que se ha proyectado en estos últimos meses, desmintiendo un poco, ¿no es cierto?, lo que anunciaba el presidente Milei, ni bien había entrado en vigencia el decreto 70 ya por el año 2023, ¿no es cierto? Claro. Decía recién el tema de las condiciones. Ingresar a un alquiler hoy requiere condiciones que son, bueno, esto que decimos siempre, encontrar la piedra filosofal pareciera, pero que además, bueno, costosísimos, ¿no? Para ingresar a un lugar, en las inmobiliarias te piden un montón de cosas y además en un precio muy alto. Sí, lo cierto es que esto sucedía, ¿no es cierto?, no es algo novedoso. Lo que sucede es que de alguna manera en su momento la ley de alquileres lo que intentaba hacer era poner justamente un poco de justicia a esta cuestión, ¿no? Tratar de revertir algunas prácticas que se empezaron a llevar adelante en el universo del mercado desregulado y que obviamente que tenían como víctimas a los inquilinos en general, ¿no? Por ejemplo, cosas muy puntuales como son, y muy graves, ¿no es cierto?, desde nuestro punto de vista, como son la prohibición de alquiler con niños, lo cual es una cuestión absolutamente irracional. De alguna manera el alquileres trataba de poner un poco de racionalidad en esa cuestión, impidiendo ese tipo de tendencias, ¿no? Con la derogación de la ley de alquileres se empezó a profundizar ese tipo de exigibilidades y bueno, en el caso contrario, en el caso de no aceptar ese tipo de cosas, el inquilino no me queda otra que tener que buscar otro lugar, ¿no? O sea, no hay un poder de negociación real aquí. Claro. Además hay una situación que es esta crisis habitacional que vive todo el país, que en Corrientes se refleja, obvio. Totalmente. La derogación de la ley de alquileres no hizo ninguna de las dos cosas que se prometía que iban a pasar ni bien entraba en vigencia el decreto 70. No aumentaron de manera significativa los alquileres, o sea, la cantidad de viviendas puestas al servicio del alquiler privado, y tampoco bajaron los precios. Ninguna de las dos cosas sucedieron, sino por el contrario, en todo caso se sostuvo la misma cantidad de viviendas que se pusieron en alquiler. En última instancia entraron quizá en el mercado de viviendas de mucho lujo, ¿no?, los cuales no están de alguna manera al alcance del inquilino promedio, o viviendas que están en muy mal estado, ¿no?, que en algunos casos antes no estaban en el mercado y ahora, como un poco todo vale, se pusieron al servicio del alquiler privado y lo cierto es que son infraestructuras que no están en condiciones de albergar a personas que quieren vivir allí, ¿no?, de manera digna. Adrián, analicemos un poco más detalladamente algunos temas. Por ejemplo, el tema de requisitos. ¿Cómo era antes, cómo es ahora? ¿Antes era más duro o era más permisivo o al revés? Lo que sucede es que a medida que van pasando los años, como no hay una política de acceso a la vivienda en ningún, digamos, aspecto, porque el acceso a la vivienda en alquiler es una de las formas del acceso a la vivienda. En este caso, en este momento de nuestra historia, es la única forma de acceso a la vivienda por parte de la mayoría de la clase trabajadora de manera legal, ¿no? Entonces, en ese sentido, a medida que van pasando los años, al no haber una política seria de que solucione o que trate de poner un poco de solución a la cuestión de la vivienda, cada vez más gente necesita un lugar donde vivir y cada vez hay menos oferta, digamos, de vivienda disponible. Entonces, por supuesto que
al volverse en términos mercantilistas, que a mí mucho no me gustan, pero son los que se manejan, al volverse un bien escaso, ¿no es cierto?, el alquiler, se empiezan a poner de moda un poco las exigibilidades cada vez más, más numerosas, ¿no es cierto?, cada vez más exigentes, que de alguna manera se hacen de imposible cumplimiento o de muy difícil cumplimiento para la mayoría de los inquilinos. La mayoría de las cuestiones están relacionadas con cosas que de alguna manera se traducen en sumas de dinero, ¿no? Hay que pagar esto, hay que pagar lo otro, hay que pagar expensas, hay que pagar cuestiones relacionadas con las comisiones inmobiliarias, ni hablar del alquiler en sí mismo, hay que pagar tarifas, hay que pagar seguro muchas veces, o sea, cosas que van sumando, digamos, bueno, a ese número que es cada vez más grande y que al inquilino le cuesta mucho. Pero la expensa hay que pagar. Claro, por supuesto, por eso le digo, hay una cuestión porque cuando uno es inquilino, ve la cuestión del alquiler como un todo, ¿no? Las tarifas tienen que ver con el alquiler, las expensas tienen que ver con el alquiler, todo tiene que ver con el lugar donde vivo. Bueno, ese número no ha dejado de crecer en los últimos años y por supuesto, como te decía, de alguna manera la escasez de vivienda no solamente hace que los precios suban en este caso, sino que de alguna manera habilita la posibilidad de que las exigencias sean cada vez más de imposible cumplimiento. Claro, porque además sucede algo con las expensas en particular, que es esto de que el que tiene la posibilidad de acceder al papelito con el desglose, se empiezan a cobrar cosas que por ahí uno no está a la vista, ¿no? El inquilino ve esta situación de la limpieza del edificio, ponele, y la limpieza del edificio no existe. Entonces hay como esa situación de tira y afloje ahí que, bueno, el inquilino ve el descontento, obvio. Sí, el inquilino siempre es la variable de ajuste. Cualquier cosa que haya que pagar, la hacemos pagar al inquilino, por supuesto, si es la única persona que en un principio cuya queja es casi invisibilizada de alguna manera, porque te digo, la alternativa siempre es, bueno, si no te gusta, te tenés que ir y buscar otro lugar. Muy sencillo, digamos. Entonces, por supuesto que todas estas prácticas que con la ley de alquileres eran expresamente ilegales, ¿no es cierto? Como por ejemplo, la ley de alquileres hacía una impecable diferenciación de cuáles eran las expensas que tenía que pagar el inquilino y cuáles no. Bueno, una vez derogada, por supuesto, ahora lo que rige es la ley de la selva. De alguna manera lo que se logró con este decreto es que cada propietario, cada inmobiliaria legisle por sí misma, digamos, cómo va a ser el contrato, cómo va a ser la estructura del contrato, la relación que va a tener con el inquilino. ¿Y el garante cómo es? ¿Cómo era y cómo es? Bueno, la cuestión del garante, lo que se ha hecho con el decreto, que ya la ley de alquileres anticipaba de alguna manera también, era ampliar la posibilidad de acceder a otros tipos de garantías, ¿no es cierto? Acá en Corrientes tenemos todavía mucho la cuestión de la garantía propietaria. Eso son cuestiones de usos y costumbres que siguen vigentes, digamos que de alguna manera el mercado las estipula de esa manera y se utilizan de esa manera, ¿no es cierto? Ahora empezaron a entrar como por ejemplo los seguros de caución, que eran algo que antes no existían, ¿no es cierto? Una cosa más muchas veces que se exige que el inquilino pague, ¿no? O sea, muchos propietarios exigen a los inquilinos que para poder suscribir el contrato se ponga un seguro de caución, ¿no? Como una garantía también, y de alguna manera me parece que eso también, como te decía, suma de alguna manera a este número a fin de mes que se hace cada vez más difícil de pagar. Claro. Finalmente, el tema de los costos. ¿Desde cuánto más o menos encontramos un alquiler en Corrientes? No, eso varía mucho. No es exhaustivo sobre ese tipo de cosas, habría que hablar con un agente inmobiliario, ¿no? Que ellos son los profesionales, por supuesto, encargados de este tipo de cosas. Nosotros vemos con los inquilinos que nos consultan todo tipo de precios dependiendo de muchos factores, ¿no? O sea, dependiendo de la ubicación de la vivienda, dependiendo del tamaño de la vivienda, dependiendo de las condiciones en las que está la vivienda. Lo cierto es que la media de la condición de la vivienda en cuanto a su estado, digamos, se han deteriorado mucho con el correr de los años. Las viviendas no son reparadas por sus propietarios, como en su momento exigía la ley y como exige el derecho en general. Desde que existen los alquileres, en general siempre se pensó que es el propietario el que tiene, como es el propietario el que está ofreciendo, digamos, la vivienda, y bueno, los tiene que ofrecer y mantener en condiciones. O sea, es casi lógico. Bueno, eso no sucede. Cada inquilino que entra a una vivienda se encuentra con un deterioro con el natural de su uso, ¿no es cierto?, que no es
de alguna manera tenido en cuenta por los propietarios antes de ponerle nuevamente al servicio del alquiler, y eso por supuesto que afecta mucho a los inquilinos. Pero en términos generales, en viviendas hoy que antes, justamente por este deterioro, muchas veces tenían quizá precio más accesible, hoy en día Claro, incluso hasta esas viviendas inclusive son difíciles de pagar. Vemos un amplio espectro entre 300.000 pesos, una vivienda muy alejada del centro, en muy malas condiciones, hasta viviendas que te ofrecen. Te pregunto, un millón de pesos en total. Todos los contratos ahora son en pesos, ¿no? Moneda, el decreto es una libertad absoluta en ese sentido. Si se pueden, hemos visto antecedentes ya en algún por ejemplo, o cosas por el estilo. O sea, en ese sentido, en casi todos los sentidos, cada contrato es una misma, casi no hay absolutamente ninguna reglamentación que establezca. Adrián, vos estás viendo ante estos problemas un alto grado de conflictividad, de judicialización, de baja de alquileres. Lo perdí. ¿Lo perdimos? Qué pena, ese era un tema, ¿no? Porque el tema es que estos problemas que tienen inquilinos y propietarios generan, conflictividad. Esa conflictividad termina judicializada, eso, o no, o claro. Termina ahí, o que no puede, al no poder alquilar, bajaron los. Ahí está esa situación que él dice, al no haber una legislación, es la ley de la selva y pasa esto, no te gusta, a tu casa, a otro lado. Claro. Pero ahí está el problema, es muy difícil encontrar un alquiler hoy en Corrientes. Menos de 300.000 pesos no hay, o sea, luego porque y tengo está fuera de las avenidas, por supuesto. Sí, fuera de las avenidas y por ahí en la zona vinculada por ahí al campus Cabral y eso, hay algunos alquileres, pero todos por inmobiliaria, y ahí está el problema. El que busca un alquiler en esa zona por lo general es un estudiante que no tiene todo lo que se le pide, ¿no? Claro. Y en el otro lugar del campus, allá. Y lejos, ahí no llegué a revisar, pero me asumo que más o menos ese es el costo, digamos, porque es la media. La media es 300.000. ¿Estamos hablando de un ambiente? De un ambiente estamos hablando. Después, sí, hay de más para arriba, por supuesto, ¿no? Pero, por ejemplo, acá en la zona céntrica, frente a la Plaza La Cruz, conozco gente